Buenos días. Hoy vamos a alimentar las lombrices. Llevan una semana y en esta caja tenemos las lombrices que hace una semana y media aproximadamente les habíamos colocado en una caja transparente cuadradita, pero luego yo las moví y las coloqué en esta caja. Son las 25 lombrices que nosotros habíamos puesto aquí, ¿verdad? Y miradlas, están todas aquí. Hay mucho frío, por eso las vemos tan congeladitas, pero están aquí. ¿Las veis? Están todas aquí. Espero que la puedan ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a alimentarlas. Voy a acercar un poquito más el vídeo, ¿verdad? Vamos a alimentarlas porque de aquí a una semana aproximadamente se cumplen los 21 días, 22 días y toca cambiar de cama, ¿verdad? Recoger el humus. Entonces vamos a removerles un poquito la cama hoy, vamos a darles de comer, vamos a ver qué tal están, pero está claro, afuera congelado, está todo congelado, son menos 2 grados, entonces inevitablemente aquí también ha bajado algo la temperatura. Ahora mismo me están diciendo que aquí hay 18 grados, aquí dentro, entonces pues normal, más fresquito. Ellas cuando hay tanto fresquito pues no se mueven tanto, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo están. Se ve que están, o sea, es fresquito y se les ve que pues no se mueven tanto, pero de aspecto, no sé si las veis, pero de aspecto están gordicas, están bien, ¿verdad? No están mal. Ahora, lo único que están sufriendo pues es el hecho de que habría que mojar esta cama, ¿verdad? Pero están todas aquí, no eran muchos, habían 25 solamente en esta caja, no había más de 25, porque lo que estoy tratando de hacer es, no sé si las veis, pero están todas gordas. Están todas gordas y comen, ¿verdad?, de esta cama de aquí. O sea, se están nutriendo de lo que hay aquí en la cama. Pero están todas aquí. Están bien, ¿verdad? Entonces, la idea es remover un poco la cama, ¿verdad? No lo sé si les gusta a ellas tanto que les mueva la cama, pero hay que evitar que se pudran. Mirad qué gordas son. Mirad qué gordas son. Las gorditas están bien, ¿verdad? No les gusta la luz, eso está claro. Se me ha caído por aquí tierra. Vamos a recogerla. Y de aquí a 21, o sea, de aquí a una semanica más o menos, yo las voy a alimentar con cereales, ¿verdad? Aquí no hay muchas, por lo tanto no les voy a poner muchos cereales. Les voy a poner un poquito porque de aquí, como dijimos, a 7, 8, 10 días máximo
le vamos a recoger el humus y vamos a cambiar de cama de nuevo. Esta es la filosofía, para poder recoger constantemente humus, ¿verdad? Recuerden que hay que mezclar bien estos cereales y que no se pudran, ¿verdad? Que no se pudran. Bien. Pues en principio sería esto. Queda pendiente mojar, pero no he preparado agua para ellas por ahora. Simplemente las voy a tapar y luego prepararé agua y pues pondré un poco de humedad. Tampoco hay que poner mucho, tener en cuenta que hay frío y pues claro, van a tener frío, ¿verdad? Así que este es el núcleo de las 25. Las voy a dejar de un lado. Vamos a ver qué tal están por aquí, en esta otra caja. Vaya, pues aquí me encuentro que hay una lombriz que se haya muerto. ¿Por qué? No lo sé. ¿Verdad? Una lombriz muerta, pero fijaos, aquí están las lombrices. Están vivas, ¿verdad? Espero que las podáis ver. Las lombrices están vivas, ¿verdad? Les veo con el clitelo hinchado, están a punto de soltar huevos. Y seguramente que habrá huevos por aquí, que yo no los veo ahora. Pero a ver, mirad cuántas lombrices hay aquí. Mirad cuántas lombrices hay aquí. No sé si podéis verlas, pero hay mucha lombriz aquí. Mira. Y están gordas, están bien, ¿eh? Están bien. Para nada están mal. Están casi en toda la tierra metidas. Por todas partes. Lo que quiere decir que pronto vamos a tener que recoger el humus de aquí. Porque al tener tanta lombriz, pues la tierra tiene muy buena pinta, ¿eh? Esa es la verdad. La tierra tiene muy buena pinta aquí. Abajo hay un poco más de humedad. O sea, es más húmedo que de costumbre. Pero esto pinta muy bien. Muy bien. Que ni siquiera sé, por lo que veo yo, por cómo está esta tierra. Aquí hay mucho humus. Pero en esta ocasión vamos a darles de comer simplemente, ¿verdad? Vamos a darles de comer y dentro de 8 días vamos a recoger el humus. Tal como veis, aquí hay mucha lombriz, está viva, está bien, con las nuevas camas que les pusimos. No sé si recordáis que les habíamos cambiado la cama. Entonces vamos a darles de comer. Esto las engorda, las ponen bien guapa. Aquí les vamos a poner un poquito más de comida porque ¿qué ocurre? Que hay mucha lombriz aquí, entonces hay que alimentarlas, ¿verdad? Hay que darles algo de comer porque esto también genera que se multipliquen. Ellas, si tienen comida y tienen espacio y se encuentran bien, pues se multiplica, ¿verdad? Las he mareado aquí, que las he dejado groguis ya. Esta cama
está bastante húmeda, no parece, pero es suficiente. Teniendo en cuenta el frío que hay, pues no me las quiero encontrar congeladas por aquí, ¿verdad? Pero están, mirad qué aspecto y qué guapas están de color y de todo, ¿verdad? Espero que la podáis ver. Tiene un color bien guapo. Es verdad que se mueven un poco menos, ¿por qué? Por el frío. Hay frío, no congela aquí, no hay, hay 17 y 18 grados. No es una temperatura de congelarse, pero tampoco es una temperatura que se sientan ellas especialmente a gusto, ¿verdad? Necesitaría un poco más de calor. Ahora, no sé yo qué ha pasado con esta. Esta, por alguna razón, pues no está muy bien, ¿verdad? Bien, vamos a taparla. Las voy a poner aquí en un lado. Ahora vamos a ver qué tal está. ¡Uy! La caja grande. A ver si la podemos ver bien. A ver si puedo recoger esto. Recoger esto para que podáis ver bien la caja. Vale. Vamos a abrir. Humedad tiene porque mirad, la que se cae de la tapa, ¿verdad? Y vamos a ver qué pinta tiene. Mirad dónde están. ¿Las veis? Otra cosa que os quiero decir, todo esto que vemos aquí es humus. Esto es humus, ¿verdad? Lo han dejado ellas mismas. Y fijaos lo que hay por aquí, humus. Todo esto es la caca de las lombrices, ¿verdad? Y esto es humus. Lo que quiere decir que aquí hay bastante humus, ¿verdad? Han hecho trabajo. Miradlas. Mirad la cantidad de humus que se ve aquí. O sea, se han comido todo esto. Mirad cuánto humus hay aquí. Mirad, y un montón de lombrices. Un montón de lombrices. Muchas lombrices. No lo sé si las podéis ver, pero aquí están. Mirad. No sé si se ve bien, pero hay mucha lombriz aquí, ¿verdad? Y hay lombriz hasta abajo, hasta abajo. O sea, está lleno está esto. Lleno. Esta la semana que viene vamos a sacar aquí un humus preciosísimo. Preciosísimo. De verdad. No sé ni cómo darles las vueltas porque no les quiero hacer daño, ¿verdad? Pero aquí está lleno de lombrices. Lleno está de lombrices. Y veo pequeñas también, ¿eh? Veo más pequeñas también. Estas son de las que eran pequeñitas y mirad cómo están ahora. ¿Verdad? Estas son pequeñas. Esto está lleno de lombrices aquí. Lleno. Pues la próxima semana tenemos trabajo. Hemos dado la vuelta aquí a esto. Vamos a darles de comer. Me encanta cómo está esto. Al final, lo que estaba diciendo yo, dejando las 3 semanicas, ¿verdad? Pues yo creo que esto empieza a verse, a notarse. Pues este es el núcleo de lombrices de Valencia y tienen una pinta espectacular. Espectacular. Esta es la verdad. Tienen una pinta espectacular.
Bueno, hemos mezclado bien estos cereales. No sé si recordáis los problemas que tuvimos con las camas anteriores, pero al cambiar la cama con el compost que yo tengo por ahí afuera, pues por lo visto le va fenomenal. Fenomenal le va. Vosotros no podéis ver tan bien como veo yo la calidad de este humus que hay aquí. Pero hay, o sea, esta tierra está preciosísima. Este humus está, lo veremos la semana que viene. Lo veremos la semana que viene. He estado muy ocupado y voy a estar muy ocupado durante un tiempo porque me ha salido un trabajo fuera de casa, entonces voy a estar bastante tiempo ocupado, pero esto les viene bien a ellas también porque comen lo que hay por aquí. Mira, veo una. Es que están gordas, están guapas. Están guapas. Miradlas, miradlas. ¿Veis? Las voy a dejar aquí, no las quiero marear más, ¿verdad? Las voy a dejar aquí, lo mismo que en la otra. Tendré que humedecer un poco más, pero no he sido lo suficientemente inteligente como para preparar el agua, ¿verdad? Pero están bien. Bien, en este vídeo os quería enseñar qué tal están las lombrices de Valencia, ¿verdad? En otro vídeo vamos a ver qué tal están las otras lombrices, las que tenemos del núcleo de Madrid. No os quiero ocupar el tiempo ahora, aquello me va a costar un poco más, porque están puestas recuerdan que están puestos en botes de 25 litros. Y por ahora no veo nada de los cocones que pusimos en esta caja grande, ¿verdad? Esa caja grande que tenemos aquí, pues por ahora no hay movimiento todavía. Les va a costar salir del cocón, ¿verdad? Porque he comprobado y parece ser que cuando los cocones están solo los cocones sin lombrices, pues por alguna razón parece ser que les cuesta más salir del cocón. No lo sé cuál es la explicación, pero parece ser que es una realidad. Lo digo porque lo he comprobado en otros canales, o sea, he visto en otros canales gente que también está haciendo pruebas como yo. En este caso estoy hablando de un canal de Inglaterra, no me acuerdo cómo se llama, y le pasaba lo mismo. Había separado los cocones por un lado y pues les cuesta más tiempo salir del cocón cuando están junto con las lombrices. ¿Por qué ocurre esta razón? ¿Por qué ocurre esto? No tengo una explicación, lo mismo tampoco ellos no tenían una explicación. No lo sé. ¿Sería por empatía al sentir las lombrices maduras alrededor o no lo sé cuál es la cuestión realmente? Pero también es verdad que cuando separas el humus, porque ahí en esta caja en realidad hay solo humus, no sé qué forma se puede hacer para que separes los cocones del humus literalmente y que dejes el humus limpio. Esto me parece a mí misión imposible por hoy. Así que tendrán que estar un tiempo allí hasta que alcancen cierta dimensión para que cuando la pasamos por las mallas, por el tamiz, por cernir el humus de nuevo y quedarnos solamente con las lombrices, pues
No sé cómo se puede hacer esto, no lo he visto en ninguna otra parte, todo el mundo hace lo mismo, separa el humus y lo guarda por un tiempo hasta que ya se alcanza cierta madurez y luego se quedan en el tamiz cuando pasas el humus de nuevo por tamiz para quedarte con el humus final, ¿no? Bueno, por hoy simplemente os quería enseñar cómo alimentamos este núcleo de lombrices y vamos a preparar un otro vídeo con el núcleo de Madrid, vamos a ver qué tal están en aquellas cajas y pues le vamos a dar igualmente una semana más, 10 días como mucho, y vamos a recoger el humus de todas esas cajas, volver a cambiar las camas, ¿verdad? Y preparar todo en condiciones. Bien, si os ha parecido bien el vídeo, por favor suscríbanse, compartan, dale un me gusta, comentar, dadme vuestras opiniones, suelo contestar todo lo rápido que puedo, ¿verdad? No estoy encima del canal de YouTube constantemente, pero trato de contestar todo lo rápido que puedo. Bien, por hoy simplemente esto y nos vemos en el próximo vídeo.